siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso buscamos todos los días ser reavivados en el mensaje del Señor. Y nos encontramos para reflexionar, para analizar juntos un capítulo de la Biblia día tras día. Hoy nos detenemos en San Marcos capítulo 12. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu Espíritu nos guíe y nos ilumine al estudiar tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos nos encontramos con 5 grandes temas. El primer tema de este capítulo es la parábola de los labradores malvados. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia, arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Así que no solamente golpearon al siervo, sino que terminaron robándose la cosecha. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y lo mataron. Mandó a otros muchos y a unos los golpearon y a otros los mataron. Pero quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Ya no se trataba de enviar siervos, ahora era el mismo hijo. A mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano, lo mataron, lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá y acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Esta parábola estaba ilustrando la cosecha que Dios quiere hacer en este mundo, recogiendo a sus hijos, y cómo el Señor utilizó distintos instrumentos para advertir, para amonestar, para enseñar y para guiar a algunos maltratados, otros matados, y cómo finalmente envió a su propio Hijo, a quien también mataron. Y sí, la ambición y la soberbia siempre termina destruyendo nuestra vida, pero la aceptación de los planes y de los proyectos de Dios, cuando nos colocamos humildemente en sus manos, somos recibidos por Él y somos guiados con destino de eternidad. Versículo 12 dice que cayendo en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Segundo gran tema presente en este capítulo. Buscaban una trampa. Bueno, es imposible hacerle trampa a Dios. Intentaron hacerle una trampa. Luego vieron a Jesús algunos de los fariseos, de los herodianos, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Y al llegar, le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Si la respuesta era un sí, Jesús entonces era un ayudador del Imperio Romano y era un traidor de Israel. Pero si la respuesta era un no, entonces era un desobediente al emperador. Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla.
Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados por sus respuestas. Tercer tema presente en este capítulo: el matrimonio en la resurrección. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendiente. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó, murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con la viuda, murió sin dejar descendencia, y así, y al fin ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién esta mujer será la esposa, ya que los 7 estuvieron casados con ella? No creían en la resurrección, pero hacían preguntas que tenían que ver con la resurrección. La ley del levirato indicaba que para asegurar la herencia en la misma familia tenían que casarse, ¿no? Entonces, con el hermano, en el caso de la viuda, para poder asegurar una herencia que era tan importante para ellos, dejar una herencia en la misma familia. Así que el tema no tenía nada que ver con la resurrección. Jesús le dice, versículo 24, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Así que erraron por los dos temas, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Él va a resucitar a los que descansan en Él. Y erraron también porque en el cielo serán como ángeles. Dios es un Dios de vivos. Tercer tema, ¿cuál es el mandamiento más grande? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. En realidad están juntos, amar a Dios y amar al prójimo, porque no hay cómo separar. No es verdad que yo puedo amar a Dios si no al prójimo, y no es verdad que puedo amar al prójimo si no amo a Dios. Los fariseos diferenciaban, pero Jesús los igualó. Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Jesús los igualó. Desde el versículo 35 en adelante aparece el tema de quién es Hijo el Cristo. Mientras enseñaba en el templo, Jesús le propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Y David mismo, hablando por el Espíritu, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es que tal como la Biblia lo dice en varios lugares, David existió antes del Jesús humano, pero el Jesús humano existía antes como Dios. De manera que como Dios, el Hijo de Dios, Dios, existía antes de David. El Hijo de Dios humano existió después de David. En un sentido es raíz y en otro sentido es rama. En un sentido es antecesor
y en otro sentido es descendiente. La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas, que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, los lugares de honor en los banquetes, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Tengan cuidado, la apariencia, el que solo vive por la apariencia. Bueno, tenemos que ser y parecer, no hay problema en parecer cuando somos. El problema es parecer lo que no somos. Y el último tema es la ofrenda de la viuda. Dio poco, pero el poco de la viuda era todo. Unos dan por ostentación y otros dan por amor. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y así termina este capítulo con estos grandes 5 temas que nos permitan repasar la misericordia de Dios, el interés de Dios y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Que los pensamientos de este capítulo nos acompañen durante este día. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo del Evangelio que vuelve a recordarnos el accionar, la motivación, el interés y el propósito de Cristo para con nuestras vidas. Una vez más te agradecemos y una vez más nos refugiamos. Y lo poco que tenemos, la vida, así como está, tal vez lastimada, tal vez sucia, imperfecta, tal vez herida, la colocamos en tus manos para que la sanes, para que la limpies, para que la perdones, para que la restaures. Es poco, Señor, pero lo poco que tenemos te lo damos para que lo uses conforme a tu voluntad. Te pido tu bendición sobre todos nuestros amigos y hermanos y lo hago con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Les envío un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.